Comencemos con el ejercicio de optimización para método de Newton generalizado para funciones multivariable. En este caso vamos a resolver este ejercicio que es minimizar la función. Vamos a encontrar el mínimo de la función que depende de x y toma la siguiente forma: x al cuadrado más y cuadrada más 2x más 4. Necesitamos una condición inicial y en este caso asignemos el punto 2,1 como condición inicial. Y bueno, recordando de lo que vimos de la descripción, x de k más 1 debe de ser igual a x de k menos la inversa de la hessiana evaluada en x de k multiplicado por el gradiente de la función evaluado en x de k. Entonces, nos están dando como condición inicial x de k. Vamos a poner x0 como primer iteración y debido a la forma o estructura que tiene esta función, vamos a acomodar esta condición inicial como un vector columna. Acomodémoslo como el vector en su renglón 1, 2, su renglón 2, 1, sería este vector columna marcado aquí. Calculemos ahora cuál es el gradiente de la función. Y el gradiente de la función viene dado por la derivada con respecto de x de la función f de x, y para su componente en y, más la derivada con respecto de y de la función para su componente en j. Esto sería entonces derivada de la función con respecto de x. Tomamos la variable x como variable a derivar, derivada de x cuadrada, 2x, derivada de y cuadrada con respecto de x es una constante, por lo tanto sería 0, derivada de 2x más 2 en la componente y, más derivada parcial de y de la función sería x es una constante, su derivada sería 0, derivada de y cuadrada, 2y, en j. Por lo tanto, este de aquí sería el gradiente de la función. Noten que el gradiente es una función que depende tanto de la variable x como de la variable y. Es por eso que hay que, cada paso, sustituirlo en la condición inicial. Y bueno, calculemos la hessiana de la matriz. La hessiana viene siendo la segunda derivada de la función con respecto de x, quiere decir esta función la derivo con respecto de x, su derivada, primer derivada con respecto de x es 2x más 2. Tomo la derivada de esta primera derivada, la vuelvo a derivar con respecto de x, el resultado es 2. Ahora, para el segundo valor es la derivada de la función, primero con respecto de x, luego con respecto de y, es la derivada mixta. Entonces, derivada de la función con respecto de x, 2x más 2. Este término derivado con respecto de y, 0. Ahora, para el segundo renglón es derivada de la función con respecto de y, primero sería 2y. Derivado esto a su vez con respecto de x, esto es 0, es la derivada mixta. Recuerden que las derivadas mixtas son iguales. Y segunda derivada de la función con respecto de y, 2. Ahora, fíjense que la función es una función que no es constante, no depende ni de x ni de y. Por lo tanto, esto va a simplificar el cálculo que hagamos más adelante. No es necesario evaluar esta directamente en el punto porque, bueno, no hay variable ni x ni y. Sin embargo, si la función derivada tuviera un orden mayor,
el hessiano también lo tendría. Habría que evaluarlo en el punto crítico dado. Y la fórmula requiere de la inversa de la matriz. Por lo tanto, vamos a calcular la inversa. Existen múltiples métodos para calcular inversas en matrices. Vamos a escribir aquí uno fácil de implementar. La derivada de una matriz que es, en este caso, de 2 por 2, viene dada por 1 sobre el determinante de la matriz multiplicado por A22 por cambio el signo de A21 y lo multiplico por A12 y signo de A12 por A21 y A11. Esto quiere decir lo siguiente, en una matriz de 2 por 2 siempre funciona la inversa así, es 1 sobre el determinante de h, y vamos a sustituir el valor que tenemos como A11, que está en el renglón 1, columna 1, lo vamos a cambiar por el renglón que está marcado aquí, por eso hacemos este cambio. A11 toma este desplazamiento, cambiamos A11 por A22 y tomamos el signo de lo que está en A21, que en este caso es positivo, y lo cambiamos hacia el valor de A12. Entonces el signo positivo multiplicado por 0 de todas maneras nos va a dar 0 en este caso, y lo mismo para el caso de aquí. Entonces la matriz quedaría como 1 entre 4, que es el determinante. Para calcular el determinante hacemos sobre la diagonal principal 2 que multiplica 2 nos da 4. A eso le restamos 0 por 0, 0, por lo tanto el determinante queda como 4. Y sustituyendo el valor de A11 con el valor de A22, eso de todas maneras nos sigue dando 2, cambiamos los signos en A12 y A21, de todas maneras esto queda como 0, y me quedaría esto, un cuarto de la matriz H originalmente. Por lo tanto, la inversa de la matriz va a estar dada como un medio, 0, y un medio. Entonces ya tenemos lo que es el gradiente, tenemos la condición inicial y tenemos la hessiana de la matriz. Vamos entonces a evaluar lo que sería nuestro paso número 1. Primero asignamos quién es x0. X0 mencionamos que es 2,1. Necesitamos calcular quién es el gradiente evaluado en x de 0. Y en este caso tenemos que el gradiente, que también lo vamos a acomodar en esta forma de vector columna para simplicidad del problema, viene dado por 2 que multiplica a 2. Esto viene representado directamente del gradiente. X en este caso vale 2. Y sería 2 que multiplica a 2 más 2. Y 2 que multiplica a 1. Por lo tanto,
el divergente el gradiente, perdón, quedaría como 2 por 2, 4 más 2 son 6 y 2 por 1 son 2. Este sería el gradiente evaluado en el punto x0. Y bueno, la matriz hessiana inversa, que es la que nosotros necesitamos, aún así evaluada en x de k, sigue tomando los valores de 1 medio, 0, 0 y 1 medio. Por lo tanto, la siguiente iteración, que sería x de k más 1, en este caso 0 más 1, 1. x1, nuestra siguiente iteración, vendría dada por el vector de condición inicial, que es 2,1, menos la matriz hessiana, multiplicada por el gradiente evaluado en la condición inicial. Noten que si yo hubiera acomodado tanto el valor de la condición inicial como el valor del gradiente en una forma diferente, como por ejemplo vector renglón, estaría yo aquí teniendo problemas en la multiplicación de matrices. Recuerden que las matrices necesitan tener un formato específico de número de renglones y columnas para poder multiplicarse. Entonces, en este caso, esta matriz sí se puede realizar. Es una matriz de 2 por 2 que multiplica una matriz de 2 por 1. Si este término es igual a este de aquí, la matriz se puede realizar y esto nos va a arrojar una matriz de 2 por 1, y 2 por 1 es el formato que tenemos inicialmente para x0. Entonces esto viene dado en una forma correcta. Vamos a evaluar esta matriz. Entonces hacemos 2 y 1 menos multiplicación de matrices. Hacemos renglón por columna y multiplicamos 1 medio multiplicado por 6, 3 enteros, 0 multiplicado por 2, 0. 0 para la siguiente entrada del vector sería 0 que multiplica a 6 es 0, 1 medio que multiplica a 2 sería 1 entero. Resolvemos 2 enteros menos 3 enteros menos 1 entero, 1 entero menos 1 entero, 0. Este de aquí es el valor de x1. Y bueno, habiendo obtenido la primera iteración, igual que en los métodos de optimización anterior, nosotros necesitamos calcular cuál sería el error de estos términos. Pero bueno, pudiéramos ver que el error aquí es bastante grande. La condición inicial es 2, 1 y en este caso menos 1, 0 es el siguiente valor. Por lo tanto, tenemos una diferencia grandísima entre estos dos términos. Forzosamente necesitamos realizar un paso número 2. Entonces vamos a encontrar un siguiente paso. Vamos a poner aquí paso número 2. Y bueno, en el paso número 2, nosotros tenemos ahora que x1 toma el valor de menos 1 y 0. El gradiente de la función evaluado en este término es igual a 2 que multiplica menos 1 más 2 y 2 que multiplica a 0. Por lo tanto, sustituyo en el gradiente 2 que multiplica menos 1 menos 2 más 2 es 0. Y 2 que multiplica a 0, 0 también.
Estamos viendo aquí un dato interesante con respecto al gradiente. Noten que el gradiente ya nos da un valor de 0. Entonces, si el gradiente ya nos da un valor de 0, quiere decir que estamos ya llegando a la condición del punto crítico. Vamos a visualizarlo de la siguiente manera. x2 va a ser igual a menos 1 y 0 menos inversa de la hessiana multiplicado por 0, 0. Por lo tanto, un medio multiplicado por 0, 0, 0 multiplicado por 0 es 0. Quiere decir que esta multiplicación toda es igual a 0 y entonces el valor que obtenemos de x2 es igual a menos 1 y 0. Ahora, si nosotros realizamos el error que sería x2 menos x1, valor absoluto, en este caso el error, ¿cuánto vale x2? Lo mismo que vale x1, por lo tanto el error de esto sería 0, 0. Quiere decir que hemos llegado ya al punto crítico. Noten la rapidez del método, únicamente necesitamos una iteración, la segunda iteración para comprobar, porque no nos pudimos haber quedado con esta iteración debido al error. Y quiere decir que nuestro valor en donde se encuentra el mínimo de la función está dado aquí. Ahora, ¿cómo entendemos si nuestra función presenta o no presenta un mínimo o un máximo? A diferencia del método de Nelder-Med, este método de Newton puede calcular ya sea el máximo o el mínimo. A este método no le importa cuál de los dos, se va a acercar al que la condición inicial se encuentre más cerca. Quiere decir que si tenemos una función bimodal y ubicamos un punto cerca del punto crítico máximo, entonces la condición inicial va a tender a ir hacia el máximo. Si nosotros ponemos un punto crítico cerca del mínimo, pues tiende a ir hacia el mínimo. Entonces, para entender si nuestro valor es un máximo o un mínimo, tenemos que recurrir a los principios que vimos con respecto al método analítico y evaluar la segunda derivada de la función en x y la segunda de la derivada de la función en x, que sería f de x es igual a 2. Este valor es positivo, por lo tanto, el valor que obtuvimos es un mínimo. Si f de x fuera menor que 0, no tendríamos un mínimo, lo que hubiéramos obtenido sería un máximo. Y bien, vamos a ver esto de forma física, cómo es que se comporta esta función. Noten que es una función que es cuadrática para x, cuadrática para y. Por lo tanto, es fácil entender, las dos coeficientes de las variables de mayor grado son positivos. Por lo tanto, la función gráfica que estaríamos visualizando tomaría la siguiente forma. Y bueno, para ver la función de forma gráfica, debido a que es una cuadrática tanto en x como en y, los valores de esta función son constantes, quiere decir que la función va a ser una cóncava hacia arriba. Entonces aquí estamos viendo esta superficie, una superficie cónica que es cóncava hacia arriba, y bueno, el valor que estaríamos encontrando de la función como valor mínimo está localizado en la parte inferior, que sería aquí. Ahora, para entender esto de una forma más fácil, vamos a considerar la gráfica de contorno, o vamos a visualizar la superficie de la parte del valor de z. Vamos a ver la proyección de xy, quiere decir, este es el eje z, este es el eje x, el eje y. Vamos a ver la gráfica en esta forma. Y lo que estamos visualizando es que el punto crítico está ubicado en
menos 1,0, que es el valor representado aquí, es este punto, y la condición inicial que asignamos fue el valor de 2,1. Por lo tanto, el desplazamiento ocurre en este sentido, que es lo que mencionamos respecto al valor del el gradiente, y con únicamente una iteración llegamos a la condición del mínimo de esta función. Entonces, nada más para concluir esta sección, es importante mencionar que el método de Newton no diferencia entre un mínimo o un máximo. Para eso es necesario evaluar la segunda derivada de la función y buscar el método de discriminante que evaluamos en la cuestión de los métodos analíticos. Pero bueno, lo que sí estamos viendo es que con una aproximación muy rápida, en este caso el valor de una única iteración, llegamos al resultado. ¿Cuáles son las ventajas? Estas que acabamos de mencionar. Las desventajas sería que si nuestra función llegase a ser una función complicada, si esta función fuera una función complicada o una función que no pudiéramos evaluar la derivada de ella, entonces no pudiéramos utilizar este método y tendríamos que realizar algún otro método, por ejemplo, como el de Neldermed.